Es un gran placer para mí y también un gran vértigo poder acompañar este primer conversatorio. Voy a empezar presentando a las cuatro invitadas de hoy y luego hacer una pequeña introducción antes de dejarles la palabra. Primero me gustaría presentar a Elvira Espejo Ayca, un gran placer poder conversar con Elvira, que es destacada artista, gestora cultural e investigadora indígena, nacida en el Ayllu Cacachaca, en la provincia de Avaroa, en Oruro, Bolivia. Su práctica se encuentra vinculada al textil, la tradición oral y la poesía, con una infinidad de publicaciones, y es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Yo sumaría a esa biografía, que es entretejedora de saberes e interpelaciones, a nuestros micro y macrocolonialismos, que saben esas interpelaciones de la fuerza de lo sutil, de la potencia de pensar con todo el cuerpo y de hacernos saborear nuestros haceres artísticos y comunitarios. Así que muchas gracias, Elvira, por estar. Luego tendremos el gusto de conversar con Thalia Waldron, que es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Instituto Humboldt hace parte del Centro de Apropiación Social del Conocimiento, así como de la línea de investigación en ciencia participativa y enfoque biocultural. Yo sumaría que ejerce la biología con una pasión interespecie que te hace sentir con las palabras toda la experiencia, no de su observación, tampoco por inmersión, sino tal vez por esa infusión mutua que también puede ser un conocimiento científico, con esa palabra de infusión que traen los cómplices Fer Lomeli y David Gutiérrez desde México. Así que gracias, Thalia, por sumarte, es un gran gusto. Luego escucharemos a Abadio Green-Stossel, que es doctor en educación en la línea en estudios interculturales, maestría en etnolingüística, estudios de pregrado en teología y filosofía. Ha sido presidente de la Organización Indígena de Antioquia y de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Fue asesor en asuntos étnicos del despacho del Ministerio de Educación Nacional y ha trabajado siempre en la educación de los pueblos ancestrales a partir de la cultura propia y desde la realidad que afrontan los pueblos en la política, educación, cultura y en la economía de los pueblos. Y yo añadiría de nuestra conversación que con su lengua entretejida con la madre y el cosmos nos transmite la fuerza de una futuralidad ancestral que se mete con los rituales con la misma potencia paciente que con los cambios institucionales y las políticas decoloniales del conocimiento. Muchas gracias, Abadio, por sumarte a esta conversación. Y finalmente escucharemos a Juan Francisco Maldonado. A Juan Fran le interesan la coreografía, el cuerpo, la teoría y sus interrelaciones en distintos medios. Pertenece al grupo La Liga Tensa, que investiga la protesta como fenómeno coreográfico. Escribe ensayo y guión. Ahora trabaja en Las Ratas Doradas sobre la relación entre sodomía, magia y baile en la transmisión de conocimiento entre desviados. Con Nadia Lartigue creó El Muro y la Carne, un ensayo audiovisual sobre la albañilería. Yo sumaría su saber hacer vínculos entre la escena, la fiesta y la marcha. Hace de la danza, de todas las danzas, incluso las más raras, una complicidad subterránea de nuestros caminos desviados por debajo de las capas tectónicas de la Via Yala, cultivando un sentido real y renovado de la hospitalidad. Así que un gran gusto compartir con estas cuatro personas panelistas, como decía el Zoom, que nos costó tanto entrar, y tengo ahora el honor de poder introducir un poquito las líneas que compartimos en las conversaciones previas a este encuentro en torno al tejido y el manglar. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, va a ser un ensayo, esos ensayos bastante desafiantes de poder hablar y escucharnos a través de la pantalla. Eh, y ejerciendo una real escucha y habla como unas formas de anclarnos y movernos en el mundo.
Es un placer para mí aceptar ese desafío de intentar hacer confluir sus palabras. Y lo primero que me parece importante es que lo que nos convoca acá, con el tejer y el manglar, no son simples metáforas para refrescarnos el pensamiento o para poner un poquito de pimienta o de nuevos ingredientes en nuestra cocina, sino que son maneras de hacer alianzas entre modos de vivir, de pensar, de imaginar y de crear prácticas y de hacer alianzas entre prácticas que cruzan la creación artística, la invención y la regeneración de saberes siempre situados y entrelazados. En lo previo de esta conversación he compartido con cada invitada tres pistas posibles, tres líneas posibles que no tienen por qué retomar, pero que les comparto a todos quienes están escuchando, porque puede ser que sea algo de la urdimbre para ir siguiendo los meandros. Una primera línea de preguntas o de reflexiones que me gustaría poder abrir entre ese tejido y ese manglar es una pregunta muy concreta por los cuerpos, las corporeidades, las sensibilidades y los modos de relación que establecemos en lo que hacemos. ¿Qué sensibilidades desarrollan en sus trabajos? ¿Qué conexiones del cuerpo con la tierra y el cosmos? ¿Qué sentidos o sensorialidades, que son siempre individual y colectivas al mismo tiempo, se activaron, se transformaron, se desarrollaron en sus prácticas? Pero también qué membranas o imaginaciones, cuáles de todas ellas se encuentran hoy en sus territorios amenazadas. Luego, una segunda línea de reflexión que me parecía que podíamos traer al día de hoy es una reflexión en torno al entretejido de temporalidades, ¿no? En un tiempo espiralado que se entreteje linealmente, cómo vivimos y sobrevivimos a esa paradojal urgencia de tomarnos el tiempo, ¿no? Propongo pensar que nos urge tomarnos el tiempo para hackear los discursos coloniales de la crisis como un estado de excepción permanente que no deja de desear el cultivo de normalidad. ¿De qué crisis y urgencia nos hablan esos discursos de la catástrofe, ignorando, solapando, haciendo olvidar que la catástrofe ha empezado por lo menos hace más de 500 años con un capitalismo de la plantación, del monocultivo, de la esclavitud y del extractivismo de plantas y minerales y sus saberes? No porque habría que negar la importancia, perdón, de esa urgencia medioambiental, sino porque realmente la vitalidad y la vida está en peligro, sino para no someternos o cómo no someternos a una retórica de la crisis occidental que solo sirve para convencernos que no hay alternativa. There is no alternative. Si no queremos más de esa normalidad ni volver a la anterior, ¿con qué tiempos multilineares proponen trabajar o están trabajando? ¿Cómo navegan ustedes esas temporalidades cruzadas? ¿Qué futuralidades se encuentran en la ancestralidad? Y finalmente, un último aspecto que me interesaba abrir como posible reflexión o conversación es cómo establecer en estas confluencias de experiencias otras epistemologías que las epistemologías comparativas. ¿Cómo no poner en un mismo plano todas las experiencias o sabidurías para compararlas? Si la comparación es el gran método occidental de poner todo en un mismo plano de fondo, como mariposas clavadas sobre una madera, ¿cómo sostenemos y hacemos circular la experiencia radical, es decir, desde la raíz, del entrelazamiento y la diferencia de cada experiencia, y a la vez tejemos solidaridad entre esas experiencias? Entonces, ¿con qué imágenes, con qué palabras, con qué gestos ponen a circular lo que hacen? ¿Qué gramáticas se desplazaron en sus lenguas? ¿Cómo se desenvuelven sus pensamientos entre seres vivientes y no vivientes? ¿Y qué texturas toman sus lenguas y sus maneras de comunicar lo que hacen? Con estas pistas como agua y volcanes alrededor, propongo que empecemos desde ya, de entrada, escuchando a la propuesta de Elvira, con quien vamos a estar dialogando por unos 15 minutitos.
Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a este programa que nos convoca. En realidad, creo que me parece interesante este tema de confluencias. Y bueno, también agradecer a la Fundación, ¿no? Que nos da esta apertura para compartir justamente estos, no sé, conocimientos o pensamientos que lo vamos a compartir hoy. Em, y yo estaba pensando más en una experiencia muy particular de la comunidad de Nación Caracara-Charcas. Yo vengo de esta región que es al sur de Bolivia y la comunidad indígena es una nación grande, ¿no? Que es la Caracara-Charcas. Tiene tres pisos bastante interesantes en términos históricos, ¿no? La primera parte tiene que ver con el tema de Puquina, porque hay restos de la terminología lingüística puquina, y luego pasa al tema incaico, en este caso con la lengua quechua, y después pasa actualmente a la lengua aymara. Así es que yo hablo dos lenguas indígenas, hablo aymara y hablo quechua. Desde ese punto de vista, pues hemos creado un punto de crítica hacia las teorías desarrolladas justamente desde las terminologías lingüísticas como griegas y latinas, ¿no? Y de esa absorción de griego-latino que es acuñado justamente en el eurocentrismo y de ahí exportado para Latinoamérica, ¿no? Y es justamente lo que pasa, el tema del extractivismo de los bienes culturales, que la mayor parte de la colección está en los museos, el tema de la minería, ¿no? Que también es otro tema del extractivismo de la tierra. Y finalmente, el extractivismo del pensamiento, ¿no? Ha habido este tema del desarrollo académico, que incluso creo que hasta la actualidad hay universidades como especializados en los Andes o una cosa como estudios latinoamericanos, cosas así. Y bueno, ese sistema estructural es que está formado como para que vayan a estudiar a los indígenas de las comunidades indígenas del sur, ¿no? Entonces, eso sucedió, digamos, en los años 60, 70, 80. Hay muchos estudios académicos que da un enlace. Y bueno, nosotros no conocíamos, porque no somos lectores de los libros, no somos personas que tenemos acceso a las bibliotecas, porque somos de una comunidad indígena. Nuestra biblioteca es justamente el espacio, el territorio, es las plantas, los animales, nuestros textiles, la comida, ¿no? Ese es nuestro entorno. Entonces, es muy distinto, pero sí hubo visitas, digamos, de aquellos académicos que hizo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama o cómo se dice? Por supuesto, uno al conversar comparte ciertos fragmentos. Y este desarrollo de esa teoría, en este caso estoy hablando de textil porque mi especialidad se centra en el textil, generó varios escritos, ¿no? De su época en diferentes direcciones, en especial de los antropólogos, antropólogas, arqueólogos, sociólogos, lingüistas, historiadores, en fin, ¿no? Como que todo centrado en ciencias sociales. Entonces, cuando yo terminé la universidad, algo que a mí me impresionó es, por ejemplo, las tejedoras se asombraban que yo volvía a la comunidad, ¿no? Para ellos era como que estudiar es estar en área urbana concentrada. Pero cuando vuelves a la comunidad, la gran pregunta es ¿por qué estás regresando, no? ¿Por qué no estás sentado en una oficina o estás en un lugar cómodo? Y la verdad, yo no había estudiado para ser cómodo porque el arte no funciona en una oficina, funciona en un taller, ¿no? Entonces, fue muy difícil de explicarlos, pero lo que les dije es que estudié un poco de los libros de aquellos años, de los años 60, de cómo investigaron. Entonces yo les dije, eso es como nos vieron y más o menos el arte se asimila en esto, ¿no? Esa reacción fue bastante interesante porque yo trabajaba con más de 900 tejedoras en distintas regiones del país, más que todo en los Andes, porque compartimos la lengua aymara y quechua entre norte de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no?
Entonces, las tejedoras automáticamente nos dijo, ah, claro, así las académicas nos han descrito, ¿no? Es como decir, escribieron la belleza superficial, nos describieron así, pero en realidad no se dice así. En nuestra lengua originaria tiene este contenido, tiene esta filosofía, tiene este concepto. Realmente me di cuenta y ahí cambió la filosofía por completo, ¿no? La filosofía, cuando ya cambia, no es la descripción de la belleza superficial de cómo lo ve, digamos, el ojo externo, ¿no? Cómo lo lee el ojo externo, sino cómo el ojo interno lee, pero desde las sensibilidades de los dedos, del cuerpo, del espacio, del territorio, del lenguaje, un contenido de conectividad súper amplio y además incluso la filosofía que interconecta no es como ese abstracción, ¿no? De jerarquización, de especialidades. Entonces me ha parecido súper interesante. Hemos comenzado justamente con esta filosofía que se llama la crianza mutua de los animales. Algo que me impresionó, esta terminología que se maneja bastante en la academia, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es superior a todos. Eso es más o menos que todo el mundo desde la academia maneja, ¿no? El dominio. Pero cuando nosotros hablamos en nuestras lenguas originarias, no hay un dominio del hombre, ¿no? Para nosotros hay la interconectividad, los cuidados máximos de apreciarnos, querernos, cuidarnos, tanto con los animales, con las plantas, con el espacio, con el territorio. Entonces, esta filosofía es más equilibrada, incluso a veces es como más biocéntrica, ¿no? Entonces, hay un cambio de epistemología muy profundo que realmente no concuerda con esta filosofía de que se desarrolla en un escritorio de cuatro paredes y no conoce la acción del acervo de tocar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos la crianza mutua de los animales, ellos tienen el predominio de cómo hay, por ejemplo, tiempos, momentos, de qué pastos consumen, qué cuidados necesitan, en qué tiempo hay que separar de un lado a otro lado, ¿no? Realmente esta filosofía de saber el círculo de la vida de la crianza mutua del camélido es súper interesante. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Entonces, en esa sensibilidad justamente actúa, por ejemplo, el tema de las tactilaridades, ¿no? Una sensorialidad de que no solamente descifra tus ojos, ¿no? No solamente descifra tu pensamiento, como muchas veces la teoría, digamos, no occidental, ¿no? Hay que estructurar, ¿no? Y el pensamiento, la razón está en la cabeza y da a la praxis, ¿no? Pero en realidad en las comunidades sucede a lo revés, ¿no? Nosotros lo vemos desde nuestra sensibilidad, de la afectividad, del lenguaje, ¿no? Cómo los dedos lo ven, cómo tu cuerpo siente, cómo tus pies sienten. Es realmente muy interesante este desarrollo de la conectividad, de justamente de obtención de la materia prima, que es la crianza mutua, el despliegue para poder entender las cadenas operatorias de la transformación en muchos libros de estos ciencias sociales no lo están. Y ahí es donde se depredó la ciencia y la tecnología del acervo del textil, ¿no? Entonces, por esa razón, para nosotros ha sido muy importante cuestionarnos desde dónde estamos haciendo esta lectura y estas sensibilidades, cómo se puede cambiar a través de esa conectividad de la terminología lingüística. Entonces, ha sido realmente impresionante trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Para poder incluso conectar con las colecciones del Museo Nacional de Etnografía y Folclore donde estoy y ya no solamente centrarnos en el objeto, ¿no? Sino más bien centrarnos en todo ese despliegue de las cadenas operatorias, qué variedad de las fibras por sus particularidades y cualidades se utilizan en ciertos formatos de prenda, ¿no? Y eso no está en los libros, ¿no? Tampoco estas terminologías están en los libros. Entonces, para nosotros ha sido muy importante esta jerarquización de conectividad desde la terminología lingüística, generando esta epistemología y filosofía para poder entender ese trabajo, ¿no? De la comunidad, de cómo hace su propia ontología local, regional, comunitario, ¿no? Y eso es lo que puedo compartir un poco.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Abro la posibilidad que los otros participantes, invitados, tengan, si tienen ganas de traer algo de su propia experiencia. Y también aprovecho el tiempo que tenemos para contar que mientras escuchaba a Elvira pensaba, ¿no? Esa idea de por qué nos describen así, pero nosotras sabemos que no se dice de esa forma. Y esa mirada de una filosofía que se mantiene en la descripción superficial o en esa práctica o en ese hábito de la abstracción, es algo, me hizo pensar o me atrevo al paralelo con lo que pasa con la danza, ¿no? Ya que venimos convocados desde las artes escénicas y cómo en general los discursos, y en particular los discursos teóricos o filosóficos, se han mantenido en general y en la historia en una suerte de descripción muy superficial de lo que se veía de la danza y cómo hubo también un movimiento epistemológico, una decisión muy arraigada a poder hacer emerger las propias lenguas y las propias maneras de nombrar, no en tanto idiomas, ¿no? Pero sí que puedan hablar de la danza a las personas que hacen la danza, ¿no? De pensar con los pies o de pensar con los dedos mientras escuchaba, pensaba, bueno, en ese paralelo de los artistas que también pueden convocar sus propias maneras de nombrar y que a veces no se, no se condice con esa descripción que se ejerce cuando la filosofía se quiere ese poder de abstracción, ¿no? O de generalización o de comparación. Y al mismo tiempo decir que me llama la atención y me interesa mucho es sostener el uso de la palabra filosofía, ¿no? Para pensar la crianza mutua de los animales como una filosofía. No sé si o Elvira o otras invitadas tienen ganas de decir algo, de entrar en diálogo. Sí, justamente, ¿no? Hay el libro que se ha publicado, no sé si han visto, se llama La crianza mutua de las artes. Y esto hace justamente este Trabaja mucho despliegue acá. de Lo dos trabajamos entradas, mucho que es muy con interesante. Ajá, habla, por ejemplo, la crianza de los animales y habla de la crianza de las plantas, ¿no? Ali uiwaña, uiwa uiwaña. Entonces, cuando hablamos del ali uiwaña, el cuidado máximo del despliegue de la planta, ¿no? También habla, por ejemplo, de esa conectividad de que la crianza no solamente es el círculo de la vida de cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo regar o cuándo está en floración o cuándo no producen, no solamente de eso, sino también su interconectividad. Algo que a mí, por ejemplo, me impresiona es que mientras las plantas no bailan con el aire por su estático, digamos, ¿no? De la temporalidad, puede generar una debilidad. Pero el movimiento de un viento que es agradable, no feroz, le puede ayudar a una planta a fortalecer el desarrollo de su propia estructura. Esa es la crianza y eso es lo que se ha simplificado en educación vertical, ¿no? Donde ellos no comprenden de esa sensibilidad porque solamente se basan en el círculo de cómo se ha construido, en este caso, de la producción en diferentes momentos y tiempos de acción de que darle, digamos, ¿no? Sino más bien esa sensibilidad, ¿no? Y eso me parece que está súper desarrollada en las propias comunidades porque ellos son agricultores que han aprendido de una generación a otra generación. No es un estudio de la universidad que es solamente 5 años de carrera y luego de los 5 años pasas, no sé, a maestriado, diplomado y doctorado, ¿no? Mientras que en la comunidad, pues tú llevas normalmente tus 30 años, ¿no? Explorando, Ujú. mejorando, incluso experimentando. Entonces, toda esa sensibilidad que haya sido negado por la propia universidad por el tema del mercantilismo de la educación, no me parece adecuado, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros trabajamos con las propias comunidades en esa reestructuración de la conectividad, de cómo podemos recuperar, por ejemplo, la diversidad de las semillas, ¿no? Ahí, por ejemplo, las comunidades hablan el alma de las semillas, ¿no? Ni siquiera es, y el alma de la semilla es justamente velar por su bienestar
en este caso de la semilla, que pueda volver a reproducirse en cantidad en diferentes espacios. Entonces, ahí yo Ujú. creo que nos abre otros campos de comprender y entender el sistema vertical que nos ha llevado a esa abstracción y al tema del extractivismo, al tema del monocultivo y finalmente los problemas que estamos viviendo en el tema de cambios climáticos, ¿no? Me parece, Bueno, no, muchísimas gracias. Por ahí si Juan Fran quiere y después Talia ya puede seguir perdón. con el diálogo y seguir con lo tuyo, Talia. No, en realidad solo quería hablar de esto que decís, no lo dijiste con estas palabras, pero de de cambiar las sensibilidades de la terminología lingüística. Me parece súper interesante, relacionado además con esta palabra que usabas de tactilaridades, que por un lado tiene, siento una parte como de reclamar el espacio dentro del lenguaje, ¿no? Como casi de como de una justicia lingüística, podría pensar, ¿no? Y por otro lado también tiene un lado muy generoso como decir, bueno, si ustedes no entienden esto, pues vamos a traerlo a discusión para que se hable y para que se ensanche el campo de pensamiento desde otro tipo de sensibilidad que, aunque no está solamente en la lingüística o en el lenguaje, puede como entrar como una cuña incluso desde ahí, desde la terminología, no sé. Mm, creo que vamos a volver bastante sobre las cuestiones, ¿no? De terminología y de con qué palabras y qué idiomas decidimos y pudimos hablar de lo que hacemos, ¿no? No sé si Talia querés seguir. Sí, yo quería, es que cuando, claro, tenía pensado decir otra cosa más de biólogo, así como lo explicaba Elvira, del estudio desde la universidad y tal del manglar, pero justo lo que dijo Elvira me trae, digamos, como un recuerdo y un llamado en el, digamos, cuando trabajas en ciencias naturales, ¿no? Con esta mirada muy, como lo decía Elvira, ¿no? Un poco como el observador, ¿no? Que está mirando allí para entender un poco como la naturaleza y nos han enseñado, digamos, que tenemos que tomar una distancia, ¿no? Para mirar, ¿no? Tomar datos y entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y poder luego dar como un reporte sobre eso. Y pues claro, está bien, digamos, así funciona con la observación lo que hacemos, pero es, digamos que también hemos aprendido, y eso creo que es una buena cosa, especialmente en el instituto que trabaja, digamos, en temas de conservación de la biodiversidad, digamos, de esta naturaleza y de esta, entendiendo como este sustento, ¿no? Como esta relación que tenemos tan importante entre el bienestar de los seres humanos y la naturaleza. En particular, hemos visto cómo, tal como lo dice Elvira, digamos, hay unos conocimientos en territorio, ¿no? En las zonas más alejadas, tal cual como dice Elvira, de las universidades, no tiene nada que ver con 5 años de aprendizaje, sino justamente con una experiencia de vida. Y hemos aprendido, digamos, yo creo que con humildad también, como muchas veces los mejores manejos para la conservación suceden por lo que dice Elvira, ¿no? Por ejemplo, cuando pienso en el caso que pues, es famoso, en el manglar de los manglares del Pacífico, que ahora les cuento cómo son los manglares, pero quería ir al tema del cuidado. Hay una piangua que es como un bivalvo, pues es muy famoso, es como una conchita así que se abre y está allí crece en las raíces del manglar. Y es algo muy apetecido y muy valioso, digamos, en la cultura afrocolombiana. Y lo que hemos visto es que a veces, y bueno, pasa también que a veces el manglar, la madera se usa, o a veces también se usa mucho la piangua, y se pone en riesgo la población de esa conchita por el tema del uso. Pero entonces las mismas comunidades son las que han hecho como, eso nos pasó en un taller, hablábamos de ciencia participativa, una profesora nos contaba cómo hablaba con los niños, tomaban las mediciones un poco, pues, como digamos, con las herramientas científicas, ¿no? Y comenzaban a vigilar qué tanto se podía extraer o no esa piangua y planteaban como unos momentos de veda para no usarlo siempre o unas tallas mínimas para el uso, pero todo eso venía de su propia experiencia, o sea, de su propia necesidad de que esa relación con el manglar, con su alimento tan propio de su cultura se mantuviera. Allá no tuvo que llegar nadie, ¿sí? De la universidad para decirles eso. Claramente era una necesidad
y era una respuesta propia para solucionarlo. Y eso lo pienso en la Piangua, en la parte del Pacífico, es que nosotros tenemos el Pacífico y tenemos el Caribe. Y tengo otra historia también de cuidado como de la experiencia en Caribe. Hay una ciénaga que se llama la Ciénaga La Caimanera. Es un lugar muy bonito y queda muy cerca como una vía principal. Y no sé en qué momento como que comenzaron a hacer muchos viajes en botes y cosas, y los pescadores artesanales se dieron cuenta que los pececitos que estaban cuidándose siempre en el manglar comenzaron a no estar bien, o sea, como a desaparecer. Y ellos mismos también, claro que sí que hubo digamos, una ayuda, digamos, de las universidades en algunos datos, decidieron que, aunque fuera más difícil para ellos como pescadores mover estos grandes botes de madera, pues que son pesados o sea, digamos, ahora todo es con una cosa liviana y motor, ellos decidieron, los pescadores de la Ciénaga de la Caimanera, decidieron manejar sus botes, pero con remo, o sea, y llevando turistas para poderse mover tranquilamente entre la ciénaga y que se le mostrara a la gente esos árboles inmensos con esos zancos que son como si fueran unos árboles que van a caminar, ¿no? Como bellísimos. Y esto son esas raíces, digamos, son las que no solo mantienen el suelo bien y protegen de la erosión y de, bueno, acá no hay huracanes, pero en caso de que hubiera un tornado, una cosa muy fuerte, em, esas raíces se pudiese mover por allí, hay unos caminos para hacer la visita, pero fueron los mismos pescadores quienes se pusieron con mayor tarea para remar, para cuidar el manglar. Eso para mí es súper, o sea, fue súper bello cuando lo vi, porque era como, o sea, va en contra de lo rápido, lo eficiente, sí, a lo que nos están enseñando y se nos, no sé, se nos invita casi siempre. Y bueno, nada, solo quería contar esas dos cosas de lo que estaba contando Elvira, de esos cuidados viniendo de ese conocimiento local. Y lo que les quería contar, pero era, esto ya no suena tan interesante, es como como los manglares son como esta unión, digamos, como ese pedacito que une el mar y la tierra, ¿no? Con todo lo del agua dulce y el agua salada, y como los manglares están en toda la zona tropical de todo el planeta nuestro, así esta bolita azul que gira, y como tenemos tanto en Sudamérica, Centroamérica, pero si viajas a África, pero si das un poquito más la vuelta hacia África Oriental como Madagascar, y la mayor cantidad de manglares queda en la parte de la Indonesia, digamos Filipinas, allá es donde están también amenazados, pero es donde hay mayor cantidad. Pero digamos lo que nos ofrecen los manglares son este cuidado como hacia la tierra, digamos, este cuidado de tormentas, este cuidado también, como lo mencionaba también el tema de cambio climático, como son lugares que tienen madera y muchas hojas que caen y la marea va cambiando según aumenta, bueno, según la hora del día, entonces tienen metabolismos muy lentos y esto hace que sean unos buenos sumideros de carbono, entonces digamos que mantienen em, todo esto que funciona y que sobra, digamos, en la atmósfera y que genera el cambio climático, los manglares lo están guardando y nos están cuidando a nosotros también. Y cuando ya te vas a las raíces, que era un poco lo que hablaba antes con ustedes, en esas raíces, cuando se meten ustedes allí, ven ese, es como un bosquecito hacia abajo, lleno de conchitas, pececitos, alguitas, o sea, no solamente son las aves y los mamíferos que viven por encima del manglar, lo cual es una casa gigante, creo que leía ya como 1500 especies de plantas y animales pues en todo el mundo, pero esas raíces son como le llaman la salacuna especialmente para los pececitos que están allí, y esta salacuna se conecta a veces con la ciénaga hacia el interior o a veces hacia afuera con los pastos marinos que hay ya cuando te vas yendo, digamos, más hacia el mar. Y lo que te permite, digamos, esa salacuna es tener una gran productividad porque todos los peces que están eh, creciendo, digamos, van a nacer ahí. O sea, el cuidado es para la alimentación absoluta de todo el mar. O sea, es muy potente y todo está imbricado, ¿no? Un poco como lo que decía al comienzo de aquí, ¿no? De cómo todo se conecta, ¿no? Y pues ahí mismo nosotros también en nuestro bienestar y claro, también con nuestras responsabilidades para hacer un buen uso, porque también hay que usar las cosas, digamos, pero como con un respeto y con un entendimiento de los ritmos de la naturaleza. Yo creo que eso es lo que más cuando pienso, lo hablábamos un poquito con Marín, como los tiempos que te marca la naturaleza, cuando uno está en la ciudad, a veces como pierde de vista, no sé, por ejemplo, horas de noche y tengo, no sé, un aire acondicionado, una luz,
pero tal vez si estuviera en el campo ya esta sería una hora para recogernos y ya no hacer nada más, ¿no? Los ritmos se aumentan en la ciudad. Cuando está, la naturaleza tiene sus propios ritmos y es importante no desconectarse de esto. Lo hablábamos con las mareas en el Caribe, que son un desnivel pequeñito, pero cuando estás en las mareas en el Pacífico, en la mañana puede haber un camino, pero en 4 horas puede haber un río inmenso para el cual necesitas un bote para pasar. Digamos, tú sencillamente no puedes pasar, ¿no? O sea, tienes que asumir que la marea es la que manda, ¿no? Ahí está el Océano Pacífico en el continente. Y creo que eso también es un llamado como a no perder de vista, pues, que los seres humanos son parte de la naturaleza, ¿no? Y no podemos estar tan, yo sé que tenemos horarios y cosas por cumplir, pero no desconectarnos tanto de lo que nos marca la vida, ¿no? Así como en los bosques hay tiempos, están los tiempos de floración, están los pajaritos que se mueven a cierto horario, en cierto momento, igual es el mar, igual es el manglar, ¿no? Nosotros somos los que a veces nos ponemos en otras tareas, a veces demasiado desconectadas, ¿no? Nada, eso quería contarles. Tengo datos de especies de manglares y todo si quieren, pero creo que no acá. Y es un gran placer siempre escucharte ahí como en ese, lo que decía, ¿no? Que no es solamente una descripción o una observación, sino que es una infusión ahí con el resto de los elementos. Tal vez para seguir, si quieres sumar algo, o si las otras se quieren tomar, y también para después pasarle la palabra a Badio. Mientras escuchaba, pensaba de qué manera cuando el conocimiento no es solamente conocimiento para conocer mejor, ¿no? Un objeto desde un sujeto, sino que viene aliado con el cuidado, con lo que vos llamas el cuidado, también lo que me parece que es un poco distinto y a mí me interesa esa diferencia entre el cuidado y la crianza mutua, que eso podríamos volver en algún momento sobre ese desplazamiento que propone Elvira, pero en todo caso cuando esa apreciación, ¿no? O esa estima que acompaña, ética, que acompaña el conocimiento, tal vez se trata menos de conocer las cosas en tanto objeto o de describir las cosas, y lo que tú traes es ese conocer lo interconectado, ¿no? Interconectarse para conocer lo interconectado o conocer el ritmo de las cosas más que las cosas en sí. Y siento que hay algo que se va dibujando, digamos, en nuestros meandros de confluencias de lo que intentamos pensar juntos hoy, que son también esas políticas del conocimiento que no se separan, conocer para cuidar mejor o conocer para estar en esa crianza mutua, se va a detener menos en describir o definir los objetos o las cosas y mucho más en entrar en un compás no siempre armónico, porque es lo que tú decís, por momento hay contratiempos y hay conflictos y hay fricciones también, y hay imposibles y hay pérdidas, pero ¿cómo podemos elaborar un modo de conocimiento que pasa más por el ritmo y la interconexión que por el cuidado, ¿no? No sé si quieres, Talia, sumar algo. O... Sí, yo quisiera decir que, digamos, hacemos un esfuerzo grande cuando trabajamos en Colombia. Digamos, nosotros como instituto no trabajamos particularmente en las costas, trabajamos más en el interior, Ujú. pero sí tenemos esta mirada de buscar y entender que quien está en territorio sabe mucho más que nosotros porque está allí, ¿no? Sea Mm. campesino, sea indígena, sea afro, digamos, hemos tenido ya y tiene hay una manera de entender el territorio. Y así como en una época se usaba más no ir, ver, ¿no? Cuántas plantitas hay, cuántos animalitos hay, ¿no? Solo biólogo, biólogo. Realmente entendemos que el conocimiento de las personas en territorio es muy valioso para ayudarnos a entender un poquito más y profundizar. Y, por ejemplo, en muchos casos, digamos, cuando son temas de cultivo o cuando son temas de bosques, por ejemplo, también manglares, sabemos que quien conoce probablemente el mejor lugar o la forma más estratégica de sembrar en algunos casos va a ser la persona que está allí porque conoce ese suelo, conoce lo que se da mejor, ¿no? Claramente nosotros podemos dar muchísimas recomendaciones y muy válidas y con un sustento científico muy grande, pero sí estamos como manteniendo estos diálogos, ¿no? Y reconociendo ese conocimiento local. Entonces hablamos de sistemas de conocimiento y es algo que que estamos haciendo y vamos
pues bueno, es algo que estamos haciendo, reconociendo, porque además somos un país que sí, claro, famoso, biodiverso, pero también con una diversidad cultural, eh, pues bueno, muy importante. Qué vergüenza yo decir esto delante de Abadio, pero bueno, aquí está, ya lo dije. Sí, eso. No, por favor, todo lo contrario. Es una muy buena manera para proponerle a varios seguir la conversa. Así abrimos los 15 minutos para seguir. Sé que me toca ese rol, ya lo dije en privado, lo digo en público, me toca ese rol totalmente paradojal de hablar de la temporalidad y de tener que marcar el maldito Cronos. Ai, Nue Gambi, mi sedo rituali Anmar Nonikidi, Bam Nukine, Nanukine, Amala, Sunakos, Pito Sursinya, Ibio Vivadumate, Nadumata, Marigar Metenade, Emi Wena Panese Nonikidi, Anmar Wese Doniki, Weli Walito Gala, Yerito Gala, Masnuet Kunegala, Emi Ansun Meso Kali di Vitigine, Igi Bise Wawa Apane, Teopira Angaya Sun Mesankadi, Pito Sursinya, Kwenat Kanyena, soy Pito Sursinya, Emi Mutikitpa. Primero que todo quiero pedirle permiso y decirle a los que están arriba, a nuestros abuelos y abuelas, planetas, estrellas, todo lo que brilla ya en el cosmos son nuestros antepasados que algún día estuvieron acá, estuvieron aquí trazando nuestros caminos. Por eso cada montaña, cada río, cada espacio que hay en la tierra son la memoria y el andar de estos abuelos y abuelas. De la misma manera, entonces, quiero pedirle permiso a la Madre Tierra por permitir de esta conversación muy rica, agradecer a ustedes por esta oportunidad que tenemos, ¿no? Y por el otro lado, decirles que hoy es un día muy maravilloso. En nuestro calendario hoy es el día de la sabiduría, para hablar un poco de la sabiduría de todas las cosas que estamos hablando, porque la sabiduría no está en la mente del ser humano, la sabiduría está en el corazón de las plantas, en el corazón de las montañas, en el corazón de los ríos, de los animales, de las quebradas y, bueno, en el corazón de cada uno de nosotros, de los seres humanos. El número 2 es el que hoy gobierna. El número 2 representa dos corazones, el corazón de mi padre, el corazón de mi madre, que me posibilitó mi existencia, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes han hablado, Elvira, agradecerle, Tali, agradecer por estas palabras lindas, por estas palabras poderosas, por estas palabras que traen recuerdos y esas palabras que están conectadas con la sabiduría de todos nosotros, ¿no? Yo solamente quería plantear de que yo, desde que que estaba en el vientre de mi madre, estaba muy inquieto. Y cuando empezamos nosotros a andar en este proceso de la educación, desde que entré a la escuela, morí, desde que entré a la escuela primaria, bachillerato, empezó la muerte mucho más fuerte. Cuando entré a la universidad, mucho más fuerte todavía. Pero también tengo la fortuna de haber otra vez de nacer, de nacer, de nacer. Y ese nacimiento tiene que ver mucho todo el tema de los ancestros, el tema del corazón, el tema de la madre. Entonces entendí de que todo el sistema educativo que hoy tenemos es un sistema patriarcal, es un sistema machista, es un sistema individualista, es un sistema muy lineal que no tiene en cuenta el pasado, es un sistema muy religioso de la religión, y todo es desde el capitalismo salvaje, o sea, entendí eso y que alrededor de todo esto estaba el ser humano como el centro de la educación. Pero me di cuenta también que este ser humano
ni siquiera era colombiano, ni siquiera de Abya Yala era europeo. Y por lo tanto, todo lo que llegaron acá, esa educación, ese sistema que tenemos, nunca va a entender nuestro sistema propio. Es ahí donde empecé a participar en distintos eventos a nivel de América, en muchos encuentros, y todo era lo mismo, ¿no? Educación bilingüe intercultural, educación intercultural bilingüe, etnoeducación, pero todo eso seguía con el mismo sistema. Es ahí donde planteamos que hay que cambiar el sistema. O sea, no puede ser el centro del ser humano, ni tampoco el ser humano europeo. Tiene que ser la madre tierra como el centro. Entonces, si ponemos a la madre tierra como centro de la educación, cambia totalmente, porque la visión entonces, lo que se llama lineal, ya no es en lineal, sino en espiral, porque nosotros los pueblos indígenas a nivel de América, a nivel de Abya Yala, hablamos en espiral. ¿Por qué en espiral? Porque partimos de lo espiral. O sea, yo tuve la fortuna de hablar con las plantas, estar con las plantas, y las plantas me enseñaron que cuando yo vi concretamente cuando mi padre y mi madre me concibieron. Yo vi esa imagen y entonces me decían las abuelas que yo era fuego porque mi mamá estaba caliente, mi padre estaba caliente. En esa calentura me hicieron. Así que soy fuego en el principio. Pero también en el principio soy agua, porque el esperma de mi padre era agua y el óvulo de mi madre también era agua. Y en esa relación hubo una chispa que apareció el fuego. Pero yo también vi de que como la semilla de mi padre, para poder llegar al óvulo de mi madre, tuvo que danzar. Esa danza en espiral. O sea que el esperma que llega al óvulo no es el que corre veloz, sino el que tiene el ritmo, el que tiene la mejor danza, el que tenga el mejor ropa. Eso es lo que yo vi. Entonces, en ese sentido, lo que me dijeron las abuelas plantas es que somos espirales por naturaleza. O sea, lo que yo tengo en mi cabeza es espiral. Mis huellas digitales son espirales, mis ojos, todos los huecos que tengo en mi cuerpo es espiral. Y todo lo que hay en la madre tierra es espiral. Entonces, aquí me enseñaron las abuelas de que nosotros somos tierra. Yo no soy parte de la tierra, soy tierra porque todo lo que habita en la madre tierra habita en mí. En ese sentido, la educación debe ser desde el corazonar, no desde la razón únicamente, porque la razón es una parte muy importante, pero este sistema se olvidó que existe el corazón. O sea que, ¿cómo nació el corazón? Entonces yo también vi cómo el corazón es el tambor de nosotros, es la música, es la danza de nosotros, y por eso muchos pueblos los tambores es sagrado para nosotros. Entonces las semillas, por ejemplo, es sagrada para nosotros. Por ejemplo, a nivel de las maracas también es sagrada para nosotros, porque ahí está confluida la madre naturaleza. En ese sentido, también el patriarcado no puede ser la educación patriarcal, sino matriarcal, porque venimos desde el vientre de la madre. O sea, todos venimos del vientre de una mujer. Mi madre me tuvo a mí y mi madre también estuvo en el vientre de su madre. Mi abuela también estuvo en el vientre de su madre. Mi tatarabuela estuvo en el vientre de su madre. Y que si hacemos todo un trabajo en ese vientre, llegaríamos al vientre de la madre tierra. Y entonces, si nosotros hacemos en el vientre de la madre, ahí estamos todos los seres humanos. Somos parientes, todos somos hermanos, la humanidad en ese sentido. O sea que la madre tierra no es únicamente de los pueblos originarios, es el ámbito mundial, es de la humanidad, porque todos los pueblos originarios de todo el mundo hablan que la tierra es la gran madre. Es lo que nosotros hemos dicho. Entonces, en ese sentido, empecé a acercarme a las plantas, me acerqué a la planta del yagé, me acerqué a distintas ceremonias, y de ahí entonces comenzamos a mirar de que la educación debe ser desde ese lugar, desde la madre tierra. Y entonces nos dice, el vientre es muy importante. O sea, el vientre, ¿por qué?
porque yo vengo del vientre. Entonces, ¿qué significa el cordón umbilical? ¿Qué significa la placenta? ¿Qué significa el ombligo? Empezamos a hacer. Pero ¿qué significa el vientre? ¿De dónde yo vengo? Empezamos a preguntar a las comunidades, a los pueblos que estamos ahí. Entonces los pueblos te responden, es que somos del vientre. Pero ¿qué significa el cordón umbilical? Entonces el vientre se volvió una nave espacial. El vientre es el que es el que nos tiene la conexión del universo, la conexión con la tierra. O sea, como el vientre de mi madre me permitió esa conexión del cosmos. Y luego después comencé a hacer todo un trabajo a nivel de los vientres y me di cuenta que en mi lengua aparecía todo explicado. Por ejemplo, el yo, que decimos en español, que es el pronombre personal singular, en mi lengua no es singular. Cuando yo digo yo, estoy refiriendo a la luna. Quiere decir que yo soy luna. Cuando yo me refiero a la segunda persona en singular, se refiere al sol. O sea que todos somos sol, somos luna. Y cuando hablo de la tercera persona en singular, hablamos de la madre tierra. Entonces, cuando hablamos de la madre tierra, aparecen los animales. Por ejemplo, el tucán, el tiostedé, a nivel de todos los pájaros que aparecen ahí, son los que saben la historia de la madre tierra, en qué momento nació. Entonces aparecen los delfines, aparecen las ballenas, que empiezan a relatarnos las historias. Entonces, para nosotros los sitios sagrados no solamente está en la madre tierra, no solamente está en el bosque, no está solamente en el agua, sino en los sitios sagrados están en los seres, en los animales. En los sitios sagrados están los animales. Pero también empecé a mirar de que todas esas relaciones, cuando yo veo el oriente, estoy hablando del sol donde nace, pero cuando yo veo el sol, no solamente es el sol, es mi corazón. O sea, entonces, toda la educación que empezamos a mirar, entonces mi comportamiento, mi corazón tiene el mismo comportamiento que el sol, porque el sol alumbra a toda la humanidad, a todos al cosmos. De igual manera, mi corazón hace el trabajo de hacer todo el trabajo que está en todas partes de mi cuerpo. O sea, la raíz del corazón, el bombeo del corazón, el baile en espiral del corazón, lo que hace es bombear el líquido de la vida a todo mi cuerpo. O sea, por eso danzo, por eso como, por eso es mi alegría. Entonces, el corazón es igual al sol. Entonces, cuando yo saludo al sol, al oriente, me estoy saludando a mi cuerpo, me estoy saludando a mi corazón. Y cuando yo saludo al occidente, donde se oculta el sol, estoy saludando el vientre de mi madre, donde yo vengo, porque es la oscuridad, es las esperanzas, son los sueños. O sea, es lo que quiere decir, es la oscuridad, son los sueños. Pero cuando yo saludo al oriente, donde están todos mis hermanos que están en el sur, los saludo, pero yo estoy saludando mis venas, porque yo tengo agua en todo mi cuerpo. La tierra es todo el cuerpo. El sur es todo el cuerpo. Es el agua. Es el agua máximo que tiene en la madre tierra. Está en el sur. Y por eso los grandes yacimientos de oro están en el sur de Chile, está en el sur de Argentina. Y cuando yo miro, cuando yo saludo al norte, estoy saludando a mis pulmones, a mi corazón, a mis palabras, porque es el viento. Pero allá aparecen los colores. Entonces, cuando yo saludo al oriente es el color rojo, es Abya Yala. Y cuando yo saludo al occidente es el color negro, porque la oscuridad es África. Y cuando yo saludo al sur, que es el color de los ríos, es el río, es el río crecido, es Asia. Y cuando yo saludo al norte, es el color blanco, que es Europa. O sea que como nuestros abuelos que han tejido todos estos pensamientos, hablaron de no enfrentarnos, sino al contrario, el amor. Entonces es ahí donde decimos nosotros que la educación debe ser desde el amor. No existe en el corazón de la tierra el machismo, no existe en el corazón de la tierra
el racismo, existe el amor. Entonces, si hacemos la educación desde la madre tierra, sería desde el amor, desde el tiempo en espiral, desde el corazonar, no desde la acumulación, sino de dar y recibir, de la complementariedad, de la recíproca, no desde el individualismo que nos han enseñado, sino desde lo colectivo que tienen nuestros pueblos hace mucho rato. O sea, en conclusión, lo que quiero decirles es lo que he aprendido desde los mayores, desde las plantas. O sea, he estado en miles de ceremonias con distintas culturas y eso es lo que me han enseñado las culturas de Abya. O sea, el amor está en mi corazón. El amor está en mis venas. El amor está en mis huesos. El amor está en mi columna vertebral porque es la unión de lo femenino y de lo paterno. ¿Sí? Mi cuerpo está regido por siete articulaciones. Tengo 13 articulaciones, pero yo también tengo 20 dedos. Y si nosotros lo multiplicamos, son 360 días, son 300 días que permanezco en el vientre de la madre aproximadamente. O sea, mi cuerpo le pertenece, somos tierra, somos cosmos, porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre, las abuelas plantas, las abuelas madres me tejieron mi cerebro mirando el cosmos, porque somos imagen y semejanza del cosmos, es mi cerebro, mis ojos, mi olfato, mis oídos, ¿no? Mi paladar, son los sentidos que la tierra está sintiendo. Entonces yo soy la portavoz para poder conversar. En esta crisis de la humanidad, en esa crisis civilizatoria, lo que nos enseña la madre tierra, hay que volver al origen. Y cuando estoy diciendo al volver al origen, hay que volver al vientre de nuestras madres. Y no solamente los pueblos indígenas, sino todos tenemos que volver al origen, la humanidad. Y el día que lleguemos al origen, la humanidad, entenderemos que todos somos hermanos y hermanas, que todos somos parientes. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Abadio, por esta generosidad de compartir también esta filosofía, acercamiento, sabiduría y ese desplazamiento, ¿no? Esa evidencia de que el desplazamiento de la lengua es un desplazamiento de la percepción, ¿no? Lo que nos invitas a cambiar totalmente la percepción que podemos tener de nuestra relación, una vez más, ¿no? No tanto de nuestro cuerpo y del cosmos, sino de sus relaciones. La verdad que muchísimas gracias. Y también por traer esa espiraleada temporal, ¿no? De volver a esa línea o de volver a la vez a afirmar hacia el futuro e ir hacia el pasado a partir de ese movimiento espiralado, me parece, me resulta muy, muy, muy convocante y también una responsabilidad muy grande, ¿no? Propongo, así que agradezco muchísimo. Tal vez para seguir entretejiendo esos meandros de palabra, podemos pasar la palabra a Juan Fran para tener unos minutitos, eventualmente, espero, al final para las preguntas en el chat. Bueno, pues muchas gracias. Está difícil. Em, no estoy un poco inseguro al respecto, pero escuchándote, Abadio, creo que quiero leerles un pedacito de un texto que estoy trabajando, de una obra en la que estoy trabajando. Por favor. Es un pedacito y luego seguimos platicando. Pero Súper. creo que hay cosas que se conectan, cosas que seguro no estarán de acuerdo, otras más, pero bueno, no digo mucho más y les leo este pedacito. En el principio había un estuario, mezcla de las aguas dulces y las saladas, y ese estuario era un mar de semen. Se llamaba Tiamat. Cuando Tiamat parió a Marduk, hombre guerrero y metódico, Marduk desmembró a su madre, separando el agua salada de la dulce, lo femenino de lo masculino,
a Tiamat de Apsu, y creando con su cuerpo la tierra y el cielo. Lo mismo hizo Tezcatlipoca con Tlaltecutli, Madre misericordiosa y Señor de la tierra. Le desmembró para crear la tierra, el cielo y las estrellas del firmamento. El orden decidido por un guerrero es el que separa lo inseparable, el que divide el agua dulce y el agua salada. Esa misma operación se ha repetido incansablemente desde el principio. Una y otra vez, un guerrero desmiembra al Señor Madre para poner orden y regir sobre ese orden, antes ingobernable, el descuartizamiento originario. Pero por más que se mantenga el esfuerzo, que se recree y se repita el esfuerzo, el río siempre llega al océano. El estuario aún existe, mezcla de las aguas dulces y las saladas. Ese estuario es un mar de semen y se llama Tiamat. Los cuerpos de agua también son cavernosos. Los pantanos también sudan. El destazamiento no paró ahí, siguió parcelando el mundo. Levantó cercas, derrumbó bosques y erigió estados. Coordinó imperios, generó deudas, esclavizó poblaciones y elevó piras. Convirtió a Tiamat en una madre abnegada o en un monstruo terrible, a Apsu en un demonio y a Marduk en un rey celestial, gobernador de todo lo tasajeado. Tiempo después inventaría la propiedad privada, la familia nuclear y terminaría de solidificar la cis-heterosexualidad. Pero por más que se mantenga el esfuerzo, que se recree y se repita el esfuerzo, el río siempre llega al océano. El estuario aún existe, mezcla de las aguas dulces y las saladas. Ese estuario es un mar de semen y se llama Tiamat. Los cuerpos de agua también son cavernosos. Los pantanos también sudan. Tiempo después, esta separación desmembraría también al signo, que alguna vez fue estuario. Si, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. En el principio estaba el signo, y el signo, el lenguaje, la palabra, no se refería a la cosa, era la cosa. Estaba vinculado de una manera mágica. Es posible decir que lo primero que hizo la edad de la razón fue separarlo, separar el signo, como Marduk separó las aguas, como Tezcatlipoca descuartizó a Tlaltecutli. Con esa separación, la palabra se ha vuelto ya no una manifestación, o una característica, o una parte, o un atributo de la cosa. Se ha vuelto una representación. Las representaciones nos permiten pensar de manera abstracta, pero no nos dejan lidiar con las cosas en sí, no nos dejan invocarlas. Para que la magia funcione, en términos del lenguaje, o sea, en términos del lenguaje de la magia, esa separación no puede existir. La representación no puede existir. Si hablamos de la luna, por ejemplo, y aquí pienso en Abadio, para invocarla no basta que la palabra luna la represente. La palabra que tenemos para la luna tiene que ser una parte de la luna. Ese es el lenguaje que se necesita en la magia para poder conjurar a un muerto. Porque cuando conjuramos a un muerto en esos términos, pensando la palabra como parte de su cuerpo, al nombrarlo lo estamos tocando de una manera muy directa y muy literal, y una parte de él nos penetra de adentro hacia afuera mientras pronunciamos su nombre. Si en algún momento la palabra luna fue parte de la luna, un pedazo, un atributo, una manifestación de la luna, la modernidad se ha esforzado por deshacer ese lazo. Esta separación es un evento fundacional de la modernidad, pero no por eso ocurrió una sola vez. Es una práctica continua, parecida al esfuerzo de las ciudades por mantener su aridez, que requiere de una lucha constante contra la hierba trepadora de la magia, contra el agua inundante de la magia, que siempre está intentando recuperar terreno en el signo. En el principio había un estuario, mezcla de las aguas dulces y las saladas, y ese estuario era un mar de semen. Hoy es un lecho desecado, pero los lechos tienen memoria y sus aguas los añoran. Y bueno, ese es un pedacito que les quería compartir porque me emocionó un poco que la invitación tuviera que ver con el estuario, bueno, con el manglar, pero el manglar tiene que ver con el estuario.
Y yo justo he estado pensando mucho en el estuario desde este lugar y no sé, siento que se toca en varias partes. Quisiera como empezar después del texto, pensando un poco, que es algo que Mari mencionó también al inicio, en cómo utilizamos como las metáforas ambientales, digamos, ¿no? En el arte o en la filosofía, y muchas veces las utilizamos desde un lugar como más bien estético o como justo para decorar un poco nuestro discurso y para hacerlo más bonito o más paisajístico, o no sé, pero es importante como ser responsables de la forma en la que estamos pensando estas cosas. Y no sé si yo lo soy del todo, pero hay un escritor que se llama China Miéville que me gusta mucho, que hace una diferencia. Él escribe ciencia ficción y hace una diferencia entre la alegoría y la metáfora. Y para él la alegoría es más como una forma de representar otra cosa completamente separada, ¿no? Digamos, en una fábula de Esopo, el zorro no representa, el zorro representa una figura moral, pero no es realmente un zorro, no importa si es un zorro. Representa la astucia o la valentía o la cobardía, a veces, no sé. Pero en una metáfora, según este güey, eh, hay la posibilidad de que represente otra cosa, pero también de que sea la cosa misma, ¿no? De que discutamos con la cosa misma, de que incluso hablemos con el zorro, por decirlo de alguna forma. En pocas palabras, la metáfora puede representar, pero también ser. Y ese es un puente que tiene que ver con lo que decía yo de la luna. Eh, es un puente que para mí da cabida de vuelta a la magia, al pensamiento mágico, en el mejor sentido, pues en el pensar que la palabra no solo se refiere, sino que también es. Y es desde ahí que me gustaría pensar el estuario, ¿no? Desde varios lugares, pues, dentro de esa multiplicidad de significados que puede tener o de usos. Y uno de ellos es esta idea como de el estuario como un lugar, un mundo en el que no hay binarismos, ¿no? El estuario es la mezcla del agua dulce y el agua salada. Y también es esta diosa originaria de los babilonios, que es Tiamat. No es que ella tenga un océano, un estuario océano, ni que sea una Ujú. manifestación de él, sino que ella es eso, ella es esa agua, esa mezcla de agua dulce y salada. Y, y dentro de eso también es un personaje femenino, digamos, pero al mismo tiempo es un mar de semen, porque hay esa junta, la misma palabra en sumerio para semen y para agua, ¿no? Que me parece muy interesante. Y entonces al separar el agua dulce y el agua salada se separa también el género. Y a esto me refiero con el descuartizamiento originario, ¿no? Y pensando un poco en lo que decía Mari también como de las vueltas temporales, el espiralear el tiempo, el descuartizamiento originario no es un descuartizamiento que ocurrió en un origen ancestral, en una línea de tiempo em, lineal, sino que es algo que se produce todo el tiempo. Es un poco como la acumulación originaria de Marx, digamos, que no es que solamente primero hubo todo ese despojo que generó la acumulación originaria que permitiría que el capitalismo se inventara, aunque sí efectivamente haya ocurrido, pero tiene que seguir ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que haber más despojo para mantener la acumulación originaria, ¿no? Y el descuartizamiento originario es igual, tiene que seguir habiendo una imposición de un pensamiento binarista, de una separación entre lo femenino y lo masculino, de una imposibilidad, un gran evitar esas mezclas y de un gran evitar un poco que la magia, como la mala hierba, digamos, se siga metiendo y rompiendo el concreto para que este sistema se sostenga en pie. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero podría hablar un poquito de la Ciudad de México, Sí, que sí, es donde tenemos yo unos vivo. minutos. Bueno, y todo yo soy de la ciudad y pienso mucho a partir de la ciudad, que es el lugar desde el que puedo pensar.
Y me gusta pensar también esta ciudad como un estuario en un sentido semi-metafórico y semi-material, digamos, porque para empezar es una ciudad que fue construida sobre un lago salado. Es una ciudad que Ujú. fue inventada a partir de desecar un lago, pero debajo de de esta ciudad en la que vivimos, ese lago sigue existiendo. Y es un lago podrido, digamos, pero es un lago que sigue estando ahí. Y nuestra relación de los habitantes, les habitantes de la ciudad, con el lago es una relación muy interesante porque, por un lado, es una relación de negación, ¿no? Negación práctica, material, en el sentido de un esfuerzo por destruirlo, por deshacerlo. Pero por otro lado, siempre se le reconoce, siempre estamos pensando en él, sabemos que existe, sabemos que está abajo de nosotros y casi que lo pensamos como un Dios que está ahí y que tiene quizá no omnipotencia, pero sí una gran potencia sobre nuestras vidas y que en cualquier momento puede despertar en una relación amor-odio con las placas tectónicas y destruir o asustar o darnos una lección y que esta ciudad todo el tiempo se está hundiendo lentamente y al mismo tiempo todo el tiempo está a punto de destruirse de una forma más cataclísmica, digamos. Como que este lago siempre implica una futuridad apocalíptica. Siempre está a punto de desaparecer esta ciudad con relación a este lago, ¿no? Y este lago tiene personalidad y todos tenemos una relación personal con él, con ella, con ella. Y que tiene que ver con los temblores, con los socavones, con esta promesa apocalíptica, con las infecciones de un lago podrido, con las enfermedades que produce cada tanto o todo el tiempo a diferentes niveles, pero también con su producción de vida, ¿no? Y eso porque es esa podredumbre la que genera vida. Y ahí hay algo que es muy interesante también, como de pensar quizá ya en un sentido un poco más metafórico, eh, esta situación que ha hecho que la ciudad moderna sea siempre, para que la ciudad moderna exista, tiene que devastar modos de vida, estructuras sociales, campos, tiene que volver áridos lugares. Y entonces, en muchos sentidos estamos en contra de la existencia de la ciudad moderna, ¿no? Sabemos que es algo que perjudica al mundo, pero en otros sentidos, la ciudad moderna es la que ha permitido que mi gente exista, que son los sodomitas, digamos, les maricas, la gente desviada, y que no es que el proyecto de la ciudad moderna les incluya, no se incluya, digamos, ¿no? Pero es más bien que a pesar de no incluirnos de hecho hacer un gran esfuerzo por desaparecernos, existimos en la ciudad y gente de muchos lados viene a refugiarse en la ciudad porque es un lugar de refugio para este tipo de gente, para este tipo de existencia. Y no solo de refugio, sino de producción de vida, como hay tipos de vida desviadas que no podrían haberse inventado en ningún otro lado que no fuera una ciudad, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México eso es muy claro, pues. Y no solo de desviades sexogenéricas, digamos, sino de muchos tipos distintos de refugiados, de alguna forma, que dentro de la complejidad, la mugre literal, pero también epistemológica, por decirlo de alguna forma, eh, y el caos que la ciudad produce, encuentran intersticios en los que pueden vivir y en los que pueden producir vida. Y eso me parece muy hermoso y muy terrible también. Y siento que es una especie como de gran paradoja irresoluble de, pues, de vivir así. Y ya, más o menos. Muchas gracias, Juanfran, por esa paradoja irresoluble, ¿no? También pensaba como la apuesta de un conversatorio que se llama Confluencia, que también son aguas que no necesariamente confluyen en la misma
en la misma dirección, ¿no? Y que puede haber Ujú. como una convivencia de aguas que friccionan o que no van exactamente en la misma dirección. Y al mismo tiempo, y también en este sentido pensaba en lo latente que traes del lago de la Ciudad de México, que es una presencia que se manifiesta a través de su latencia, y como Ujú. tal vez algo de ese conocimiento que busca menos conocer o describir las cosas que veníamos con Elvira, con Talia y también con Madavadio, sino las relaciones, los ritmos eh, y las interrelaciones o interconexiones. ¿Cómo podemos hacer que también las palabras con las que hablamos o los idiomas que convocamos eh, tomen en cuenta la latencia que tienen las palabras y los sentidos, ¿no? Es decir, que Ujú. no solamente está en la palabra la posibilidad de denominar o de nombrar, sino también de dejar esa vibración de lo latente, ¿no? Y siento que en Ujú. las 4 tomas de palabra hubo un ejercicio o una manera distinta, pero una manera que también se puede compartir de la potencia de lo latente y del balbuceo y de la no exacta claridad con la que podemos decir las cosas, ¿no? Y eso lo quiero, no sé, subrayar y también celebrar porque creo que hay algo en esos conocimientos que se hacen responsable de las latencias que también siguen como manifestándose en lo que pensamos. Pero no quiero tomar más tiempo de palabra porque ya son las 8:30 pasadas. No sé si Cintia querés recoger algunas de las preguntas para que quienes de las invitadas quieran retomar algo y como un último momento de la conversa. Estoy abriendo el micrófono, perdón. Igneas pregunta, ¿cuáles estrategias posibles se encuentran para incidir en este abordaje de nuevas políticas del conocimiento para sembrar en las niñeces de ciudad que viven y crecen completamente o muy ampliamente distante de los ritmos de la tierra y de sus cuerpos? Esa es una pregunta. Y después Alejandra Zúñiga pregunta, dice que viene de una formación en ciencias sociales, hoy es estudiante de gobernanza ambiental y quisiera poder integrar estas sensibilidades de manera respetuosa y poder dialogar, tejer y abrir espacios para otras miradas epistemológicas en mi entorno académico. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué transformaciones personales y colectivas implica? ¿Ustedes lo han experimentado o cómo ha sido en su caso? Me parece que se conectan las dos preguntas que hay. Así que por eso las junto. Yo me atrevería a avanzar un poquito en la primera, pero es hablando de herramientas tecnológicas, tiene que ver con ciencia participativa, pensando cuando uno está solamente en la ciudad. Digamos que cuando se usa naturalista, hay una forma que es como de inventariar la diversidad que hay en donde uno esté, ¿no? Pueden ser plantas nativas, no nativas, lo que sea. Pero yo he visto que con los niños, no sé si donde Inés está, hay estaciones o si no las hubiera, digamos, hacer un seguimiento, por ejemplo, de un árbol, de las flores, como entrar en ese ciclo de los cambios que ocurren en el árbol de la esquina, digamos, podría ser. Si tienes estaciones, puedes tomar fotos y ver cómo cambia y eso te pone como en ese ritmo y te conecta en la observación y en el detalle. Si hubiera estaciones es más fácil, pero si no, el hecho de ver cómo se forma una flor, cómo sigue un fruto, ¿no? Digamos, eso es muy también de ese romanticismo alemán, ¿no? De ver así ese Goethe como la transformación de cómo la hoja es luego ese pétalo modificado, digamos, hay toda una naturaleza, hay un saber hacer, ¿no? Que si uno se fija en el detalle, puede allí como comenzar a verlo y eso estaría lindo y es desde la observación y es fácil. Y bueno, y este naturalista puedes usarlo, es una aplicación y sirve para ver cosas. Lo menciono como hemos visto cosas, por ejemplo, cuando trabajamos en época de pandemia, todo era más silencioso, todos lo vimos, escuchaban más las aves, ¿no? Entonces hicimos un trabajo, después si quieren les puedo mandar el enlace y se escuchaba mucho, o sea, los sonidos eran increíbles y luego se trabajó identificando qué especies había. Y luego cuando regresó, pues digamos, toda la cotidianidad, claro, los sonidos cambiaron. Y eso se hacía, era biodiversidad desde tu ventana, creo que se llamaba. Y fue un ejercicio súper lindo porque todo el mundo participó y se acercó a eso, ¿no? Bueno, eso les dejo como ejemplos
Y la siguiente es más difícil. Yo creo que tocaría hablar de estudios de la ciencia y la tecnología, pero se podría hacer algo bonito por ahí. Yo también quería decir algo al respecto. Al respecto, yo me acuerdo ahora que me preguntan de un caso que me pasó aquí en Medellín. Me invitaron unos niños de 4, 5, 6, hasta los 9 años. Me invitaron para dar una conferencia sobre la vida de la naturaleza. Entonces una niña me preguntó, no, está muy bien lo que tú dices porque tú vives en la selva, tú vives en las comunidades, pero yo que vivo en la ciudad, en quinto piso, rodeado de cemento, entonces yo, ¿cómo puedo yo amar a la tierra? Pues ahí se me ocurrió decir de que preguntar a los niños en qué duermen ellos. ¿Sí? Entonces la niña me dijo, yo duermo en una cama y le dije, ¿alguna vez has preguntado que esa cama de dónde viene? De qué propiedad tiene? Me dijo, no, yo creo que son de algodón. Bueno, listo. ¿Y ese algodón dónde está? Está en la tierra. ¿Sí? Y entonces ahí comencé a hacer, y que usted entra a un cuarto pequeño y abre la llave y sale y chorro de agua. ¿Y ese agua de dónde viene? ¿No? De las grandes montañas o en una hidroeléctrica, etcétera. Y lo que tú comes una buena arepa. Y la arepa de dónde viene? Viene del maíz. O sea, comencé a hacer eso para concluir diciendo que todos venimos de la tierra. O sea, simplemente que no damos conciencia de eso. O sea, nosotros nos han educado muy fuera de la leche, muy fuera del maíz, muy fuera, simplemente miramos supermercados, ¿sí? Pero no sabemos de dónde viene. Entonces yo creo que la educación debe ser desde ese lugar donde estés tú, en las grandes ciudades. Yo creo que hay que formar a nuestros niños y niñas todo eso, de que todo lo que rodean es la tierra. O sea, la camisa que tengo, los lentes que tengo, el computador que tengo, o sea, el celular que tengo, ¿de dónde viene todo eso? Es de Muchas la gracias. tierra. O sea, que yo de nosotros, mucho más todo. Y el otro que me parece importante a nivel de esas transformaciones que yo he tenido es porque me he acercado a las plantas. Me he Ajá. acercado al yopo, me he acercado al cacao, me he acercado al yagé, me he acercado a distintas ceremonias que tiene nuestra propia gente. O sea, la ceremonia de cacao es una cosa extraordinaria, del yagé, del yopo, de hoja de coca, masticar la hoja de coca. Yo creo que hoy se está acercando a las grandes ciudades todas esas medicinas de los pueblos originarios. Yo creo que esas son nuestras transformaciones que necesitamos. Muchas gracias. No, gracias. No sé si Juanfran y Elvira quieren. Yo iba a agregar, creo que han respondido muy bien mis colegas. Sí es cierto que hay que decir, ¿no? Cómo es la alimentación, de dónde viene. Creo que si fuéramos conscientes realmente para un equilibrio, creo que eso ayudaría, ¿no? Bastante a la sociedad a mejorar incluso, porque ya sea rural, urbano, pues todos nos alimentamos, ¿no? Por el canal de la tierra, el agua, el viento, el fuego. Todo viene por ahí, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien. Yo me voy a ampliar un poco en el tema de la respuesta a este tema de ciencias sociales. Creo que es un tema que convoca a muchos. Sí, yo tuve una gran experiencia aquí en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Bueno, ustedes saben, todos los museos son súper estructuralistas, verticalistas, porque son, yo diría, como estudios ¿cómo decir, no? De la belleza de otra parte para que el científico conozca y estudie, digamos, ¿no? Entonces, es un poco complejo, no voy a entrar en todos los detalles, pero algo en estos últimos tiempos que hemos hecho con las comunidades es ser crítico bajo esa línea, ¿no? De que siempre nos estudien a los indígenas como si nosotros fuéramos un objeto, ¿no? Y eso no está bien, somos sujetos. Y algo muy lindo que ocurrió ahí es justamente eso, a la exigencia igual de todas las personas que
aún producen el bien cultural. Hemos dicho que ya no va a ser, digamos, el autor, por ejemplo, del quien investiga, ¿no? Sino más bien ser complementarios y ser coautores. Eso quiere decir que a la persona que se entrevista o con quien se conversa o quien da la información es coautor del libro o el artículo que se redacta, y eso le ayuda, digamos, a visibilizar, ¿no? Porque muchas veces el académico es un redactor, hay que ser bien claro en eso, ¿no? No siempre las citas bibliográficas te construyen. Entonces, en ese respeto mutuo, para mí ha sido muy importante abrir este campo de la coautoría para que los dos puedan complementarse de la mejor manera y así poder tener debates más profundos, ¿no? Creo que ha sido un logro bastante interesante para que no quede, entre comillas, de que el autor, el curador es importante o el académico es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha habido, yo soy doctora y tú no eres nadie, ¿no? Entonces, y mi exigencia siempre es que las comunidades indígenas que cultivaron este conocimiento milenario, pues deberían de tener estos reconocimientos, deberían de tener estos títulos, ¿no? Que les habilite, que les ayude también, ¿no? A compartir sus experiencias en las universidades, que también sean remuneradas, así como cualquier otro docente, ¿no? Entonces creo que esos son complejos, pero vale la pena en esta conversa de que reconozcamos, porque en muchos casos, por ejemplo, nos ven así, este artesano no es lo mismo del doctorado, entonces a veces incluso en los sueldos, en todas esas cosas es un complejo administrativo, pero yo creo que este reconocimiento del coautor y también por su calidad del trabajo a la maestranza, por los años que tiene, hay que reconocer, ¿no? Muchísimas gracias por el aporte. No sé, Juanfran, si quieres decir algo. Ya estamos en hora de... Bueno, tenía un poquito más que ver con lo que estaban hablando antes. Bueno, lo digo rapidísimo, que también hay una cosa en relación a como la tensión ciudad-campo, pues, que hay una cosa muy en términos de organización política, como en México, por ejemplo, como la mayor resistencia, la resistencia más importante contra los megaproyectos, contra el despojo del territorio, contra la devastación de las mineras, eólicas, etcétera, viene de la organización de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces la gente de las ciudades que quiere como de alguna forma apoyar en esa lucha, no es apoyar, porque no es como que te estén, como que le estés haciendo el favor a alguien, pero digamos, involucrarse en esa lucha, muchas veces trata como de retomar ciertas cosas del conocimiento de las comunidades en términos de cómo organizarse, pero no es lo mismo organizarse políticamente en un lugar en el que el territorio es tan importante y hay una relación tan directa con el territorio como la que han expuesto los compañeros, como hacerlo en una ciudad en la que uno se está mudando de casa, casi nadie es dueño de su lugar, incluso si lo fuera no hay una relación con la tierra, sino más como de propiedad. Y entonces ahí hay todo un campo como de discusión que yo creo que es muy interesante, que es tratar de pensar cómo desde la ciudad se puede generar comunidad incluso cuando no esté atada o no atada, pero digamos, relacionada directamente con el territorio, sino desde un lugar que tiene pues otra lógica y que no se pueden copiar y pegar los conocimientos de los compañeros. Y que justo ese copiar y pegar en realidad termina siendo apropiacionista y robo, en realidad, por más buena intención que pueda tener a veces. Y que además de ser un robo no funciona. Otra cosa que quería agregar ahí, ¿no? Lo que ha dicho Juan es bastante importante. A mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo mucho en las comunidades y algo que en estos últimos tiempos, por ejemplo, por el tema de la minería, por el tema de la contaminación, los cambios climáticos, está generando muchos proyectos a nivel internacional en Europa más que todo, ¿no? Es como que quieren contribuir, apoyar. Pero algo que he comprendido, hay una cierta clase social, ¿no? Alta y media urbana, que se aprovechan de eso también, ¿no? Ujú. Y el mercantilismo del conocimiento, pues se ha negociado así, ¿no? Y en realidad no llega nada ni a la comunidad, ni al pueblo, ni al territorio, ni al problema. Y por esa razón incluso creo que estos problemas acrecentan más rápidamente, ¿no? Entonces creo que más bien hay que repensar cómo unir fuerzas, ¿no? Porque han visto como un mercado
digamos, vamos a aplicar a este proyecto, entonces, ¿quién va a administrar? ¿Quién va a viajar a un taller? ¿Quién va a ir a dar la comida? Todo eso se distribuye, incluso el mayor parte del dinero, digamos, del 100%, casi el 80% se va en los sueldos y finalmente no se logra ningún resultado, ¿no? Entonces creo que son temas bien grandes para poder conversar, ¿no? Sí, que tal vez ahí podemos retomar, ¿no? Esa idea de la crianza mutua que traes, o de esa mutualidad o de lo mutuo, que también está la crianza mutua de los pensamientos en tu texto, y que me parece muy importante poder ponerlo en relación con las decisiones que tomamos muy concretas de los modos no solamente de los modos de circulación o de escucha de la palabra, sino que también son los modos de repartición, ¿no? de los recursos que se generan con eso, y también de las autorías, ¿no? Me parece muy interesante lo que trajiste sobre esas experiencias de coautoría como una transformación en esas co-crianzas de lo que vamos pensando. Tal vez con eso podemos, ¿no? No sé si Cintia quiere añadir Sí, algo, pero una cosa que le pide a Elvira, si podías poner el nombre completo de su publicación en el chat general. eso vamos a buscar sin problema. Sí, lo Se pueden, llama pues sí, Crianza Mutua de las Artes. Bueno, si cri- buscas Elvira Espejo en los PDFs, te va a salir un montón, creo que hay varios, en varias lenguas incluso, y creo que va a Sí. salir, ¿no? ya está, ya Sí. se los puse. Ah, gracias. Sí. Bueno, me queda entonces agradecer muchísimo, muchísimo a todos por la participación y ese ejercicio de escucha y de circulación de las experiencias sin copiar y pegar, ¿no? No para rehusar y copiar y pegar las experiencias, sino ojalá sirva y nos sirva para hacer alianzas y unir fuerzas para seguir pensando e inventando las prácticas que queremos desarrollar. Agradezco muchísimo la ocasión de conversar con ustedes cuatro. La verdad que ha sido un lujo para mí y una gran fogata para seguir juntando energía. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. A ustedes, Bueno, lindo gracias. conocerlos a Muchas Badio, gracias. Talía, Muchísimas Juan, gracias. Muchas a gracias, todos. Ojalá Elvira. pronto sea Todos. así con un Abrazo, abrazo. Sí, abrazo. por favor. Bueno, A que bueno, los conozco Juancho, por muy bien, digital, muy bien. algún día será en persona. Por favor, por favor. Sí, nos falta la afectividad.